Tengan todos muy buenos días. En esta oportunidad, ¿verdad? Como parte de los estudiantes del curso de especialización de legislación escolar, dirigido por el catedrático, el licenciado Ángel Gabriel Valdés Martínez, tenemos, ¿verdad?, la oportunidad de compartir con ustedes un tema de interés. Los integrantes de nuestro equipo son la licenciada Sonia Elizabeth Pineda Guerra, Yanira Carolina Reyes Guerra, Katy Elizabeth Rodríguez de Ramos, José David Rodríguez González, Mirna Yesenia Serrano Cruz y mi persona, Judith Beatriz Perdomo Rodríguez. El tema del cual le vamos a hablar es sobre los fundamentos legislativos de la educación en El Salvador. Para iniciar, debemos de retomar, ¿verdad?, el artículo 53, el cual nos habla en la Constitución de la República, en el apartado, ¿verdad?, sección tercera, Educación, Ciencia y Cultura, sobre el derecho a la educación, el cual nos dice: el derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana. Es consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión. El Estado, ¿verdad?, propiciará la investigación y el quehacer científico. Cuando hablamos de un derecho inherente, estamos hablando, ¿verdad?, de aquel que por naturaleza le corresponde a la persona, es decir, que no podemos separarlo como tal del individuo. Este le proporciona el poder y la facultad que la norma otorga al individuo sobre sus bienes y sobre su persona. Este derecho significa, ¿verdad?, que le corresponde al individuo tal como el derecho a la vida o tanto como el derecho al nombre. El Estado asume, ¿verdad?, como importante el derecho a la educación, ya que por naturaleza el individuo debe integrarse a la sociedad y este debe hacerlo de forma efectiva, de forma libre y sobre todo de una forma integral, de tal manera que su desarrollo dentro de la sociedad sea eficiente, sea productiva. Ante esto, ¿verdad?, el artículo 54 nos habla: el Estado debe organizar el sistema educativo, para lo cual debe crear las instituciones y servicios que sean necesarios. Se garantiza a las personas naturales y jurídicas la libertad de establecer centros privados de enseñanza. ¿Qué significa? Que el Estado debe y está obligado a garantizar el derecho a la educación de una u de otra manera. La Constitución de la República, sección tercera, Educación, Ciencia y Cultura, artículo 55, tiene los siguientes fines: lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social, contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana, inculcar el respeto a los derechos humanos y a la observancia de los correspondientes deberes, combatir todo espíritu de intolerancia y de odio, conocer la realidad nacional e identificar con los valores de la nacionalidad salvadoreña y propiciar la unidad del pueblo centroamericano. Los padres tendrán derecho preferentemente a escoger la educación de sus hijos. En conclusión, toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de diferentes órganos de seguridad ciudadana, regulados por la ley, frente a situaciones que constituyan una amenaza vulnerable o riesgo por una integración física de la persona, sus propiedades y el disfrute de sus derechos y el cumplimiento. El derecho a la educación, según los acuerdos de las Naciones Unidas, el derecho a la educación forma parte esencial de los derechos culturales, contemplados en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el proceso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que se le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas que se haga autora. ¿Qué significa? Que el derecho de la educación radica no solamente en El Salvador, sino también en las Naciones Unidas. Sección tercera, Educación, Ciencia y Cultura. En el artículo 56, todos los habitantes de la República tienen el derecho y el deber
de recibir educación parvularia y básica, que los capacite para desempeñarse como ciudadanos útiles. El Estado proveerá la información de centros de educación especial, la educación parvularia, básica, media y especial será gratuita cuando la imparta el Estado. Esto significa en el artículo 56 que con la modificación ya se incluye la educación media para hacer una educación gratuita. En la Ley Lepina, en el capítulo 2, en la sección de Educación y Cultura, en el artículo 81, nos habla sobre el derecho a la educación y cultura. La niña, niño y adolescente tienen derecho a la educación y cultura. La educación será integral y estará dirigida al pleno desarrollo de su personalidad, aptitudes y capacidades mentales y físicas hasta su máximo potencial. Asimismo, la educación deberá orientarse al pleno ejercicio de la ciudadanía, el respeto de los derechos humanos, la equidad de género, el fomento de valores, el respeto de la identidad cultural propia, la paz, la democracia, la solidaridad, la corresponsabilidad familiar y la protección del medio ambiente, atendiendo a sus facultades y a su vocación. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar en la vida cultural y artística del país. El Estado debe garantizar este derecho mediante el desarrollo de políticas educativas integrales idóneas para asegurar una educación plena y de alta calidad. En consecuencia, deberá garantizar los recursos económicos suficientes para facilitar las acciones destinadas al cumplimiento de estos. En este capítulo nos habla acerca no solamente de que la educación en sí es un derecho para todos los niños y niñas y adolescentes del país, sino que también invita a que el Estado, o más bien compromete al Estado a que este derecho se cumpla y se garantice por medio de crear políticas públicas para que todos puedan ser pertenecientes o puedan participar en este derecho. Y también de que no solamente cree las políticas, sino que también destine recursos económicos suficientes para que se puedan llevar a cabo todas estas iniciativas que el gobierno tiene para que se cumplan, sí, que los niños y niñas y adolescentes tengan una educación integral. La Ley Lepina, en el artículo 82, nos menciona que el derecho a la educación gratuita obligatoria, la educación inicial, parvularia, básica, media y especial será gratuita y obligatoria. Los servicios de los centros públicos de desarrollo infantil serán gratuitos y deberán reunir todas las condiciones necesarias para la atención de las niñas y los niños. Esto nos permite entender que el Estado, tanto en la Ley Lepina, ya lo respalda y garantiza que el Estado deberá darle una educación gratuita. Algo más que nos dice la Ley Lepina, que se amplía de educación básica a educación media, como también a educación especial. Deberá ser gratuita. En la Ley General de Educación, capítulo 4, Políticas de Acceso a la Educación, en el artículo 4, el Estado fomentará el pleno acceso a la población apta al sistema educativo, como una estrategia de democratización de la educación. Dicha estrategia incluirá el desarrollo de infraestructuras físicas adecuadas, la dotación del personal competente y de los instrumentos curriculares pertinentes. El Estado no solamente debe de generar los medios, sino también fomentar y a su vez darle realce tanto al área de la infraestructura como a la adecuación curricular que debe de tener los contenidos de acuerdo a las necesidades del momento del país. Ley General de Educación. En el capítulo 2 podemos ver lo que son los fines de la educación nacional. Tenemos el artículo número 2. La educación nacional deberá alcanzar los fines
que al respecto señala la Constitución de la República. Para ello encontramos los siguientes literales. Literal A. Lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social. Es decir, que los estudiantes sean personas integrales, que alcancen las competencias deseadas para el desarrollo intelectual y una vida social en paz. Literal B. Contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana. Por medio de la educación se lograrán normas de conducta encaminadas al respeto por la patria, al buen trato con los semejantes y por ende a la igualdad de todos sin discriminación. Literal C. Inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes. Esto nos lleva a la creación de una cultura de respeto para todos, donde se respete en todos los ámbitos al ser humano, creando a partir de esto una sociedad con valores humanos, con justicia y equidad. Literal D. Combatir todo espíritu de intolerancia y de odio. No permitir que exista el odio y la intolerancia, construyendo en los educandos los valores esenciales que traigan la paz a nuestra sociedad. Literal E. Conocer la realidad nacional e identificar con los valores de la nacionalidad salvadoreña y propiciar la unidad del pueblo centroamericano. Es decir, estar siempre inmersos en la realidad del país y crear conciencia desde las aulas, a estar alertas para defender el Estado de Derecho, nuestra patria y la hermandad hacia los demás pueblos que integran la región de Centroamérica. Gracias por su atención. Bendiciones a todos.